Bienvenidos a tu podcast Despierta Mente. Bienvenidos a tu podcast Despierta Mente, un espacio creado para emprendedores y dueños de negocio que quieran incrementar sus ventas, sus clientes o sus ganancias. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, sobre todo en la parte de bienes raíces. Tenemos con nosotros a Mariela, pero quiero que ella se presente y que nos comparta un poco de lo que ella hace día a día, pero quiero que sepas que al final de este podcast vas a tener claro qué es lo que deberías hacer como emprendedor para saber cuándo estás listo para tener una propiedad, para invertir en propiedades. Porque a veces los emprendedores quieren tener acceso a propiedades antes de tiempo. Y en el desarrollo de esta conversación vamos a ver, Mariela, desde su experiencia, lo que nos va a aportar para darnos recomendaciones bien puntuales. Mariela, preséntate con la comunidad. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación. Finally, que pudimos hacer esto, en conjunto. Tenía ya ratito haciéndome como que la idea de que este momento iba a pasar. Es mi primer podcast. es el debut como Mariela Real Estate. Y mira, es bastante interesante que más allá de una marca personal de bienes raíces y de tal, me voy a presentar básicamente como lo que soy y lo que me representa. Soy una emprendedora en constante aprendizaje, no solamente en el área de bienes raíces, sino también de la vida. Tú eres parte fundamental de eso. De verdad que ahorita estoy viviendo una realidad súper linda que ya había manifestado hace unos meses atrás. Y es gratificante vivirlo junto con personas que conozco desde cero, que es tu persona, y ver la evolución tuya y en conjunto conmigo. O sea, es como un mix que no te lo puedo explicar. Aquí puede que se me salga una lagrimita, pero bueno, también es parte de ciertas cosas que yo también estoy trabajando y bueno, me parece brutal, ¿no? Soy venezolana, emprendedora, tengo en este maravilloso país como 6 años aproximadamente. Como todo, dándome batacazos en los modelos de negocios distintos. Siendo mesera, desde que empecé como que en este mundo de emprendedora, ¿no? Hay niveles, entiendo ahora que hay niveles de emprendimiento ahorita por la mentalidad que he construido, por mentores, por información, por este descubrimiento también que uno va como, esto me gusta el bienes raíces, me gusta, ¿sabes? Ya ha cambiado, como que uno ha evolucionado. Me encanta aprender, soy una persona que está en constante aprendizaje, para la redundancia. Mi manera y mi método de aprendizaje es disruptivo, es directo, es mientras más rápido me dé cuenta de la falla, yo sé que más rápido puedo evolucionar, pues. Entonces, básicamente es eso. Soy esa persona que le da un valor a su cliente con conocimiento, pero también respeto su mentalidad, porque hay obviamente clientes que, no todos los clientes se manejan de la misma forma, de la misma manera. Trato de escuchar estas peticiones de estos clientes con bastante optimización, por así decirlo, con la mente bastante abierta, porque hay cosas que uno escucha, que uno de repente pueden ser para las creencias de nosotros como un poco impactantes, y ha sido para mí un desafío conocer este múltiple de personas, porque al final no todos los clientes se parecen, y eso me ha parecido espectacular. Entonces, de verdad ha sido un viaje. Me encanta, es un viaje, no solamente estudiar el mercado de los bienes raíces, sino también estar adentrado como que a esto de las redes sociales. Justamente ayer se lo estaba comentando pues a mi comunidad, que nosotros como agentes inmobiliarios también somos emprendedores, porque al final, uno se sabe la teoría, lo práctico, pero también tienes que estar en todas estas plataformas, porque ¿cómo la gente va a saber que te dedicas a eso? Entonces, ha sido un viaje, porque aparte de ser real estate, eres content creator, eres emprendedor, eres vendedor, eres cerrador, eres ama de casa, porque uno tiene una vida, obviamente. Tienes que hacer tus tareas a diario, tienes que, tengo una pareja también.
tengo responsabilidades como madre perruna, porque también eso es una responsabilidad. Y bueno, me encanta porque voy conociendo personas que me enseñan y aprender en conjunto es lo que yo busco. O sea, mi cliente, qué chévere, de hecho hace como 2 o 4 días recibí una llamada de un cliente como felicitándome y me impactó, o sea, por el hecho de la magnitud de los números que él me estaba hablando, que su propiedad tuvo esa rentabilidad y eso era lo que él, por eso que me estaba llamando, porque era como, o sea, Mariela, wow, tus clientes que me trajiste hace 1 año y medio, ellos están invirtiendo actualmente más de $2 millones en la propiedad que tú les rentaste. Ellos actualmente tienen unas canchas de pádel y yo digo, o sea, de verdad, qué poderoso lo que uno principalmente puede lograr si crees en ti, obvio, o sea, porque es difícil realmente cumplir una meta cuando no crees en ti. O sea, eso es como, ¿y qué sentido le puedo dar también? Porque siento que uno tiene como un fueguito por dentro, como que si a lo que te quieras dedicar, uno siempre tiene un fueguito. Claro. ¿Cuál es el fueguito? O sea, ¿tu fueguito cuál puede ser? Bueno, mi mamá, puede ser mi papá. Esa fuente de inspiración. Eso, exacto, una fuente de inspiración. Entonces, bueno, por esto, sé que quiero esto por esto. Claro. Entonces, cuando hay esa fusión, siento que las cosas se dan más, siento que es como más desde el corazón, desde el amor, cuando quieres, obviamente te involucras en este tipo de negocio, que conoces a tanta gente importante, que la información es totalmente confidencial, porque son bastante recelosos con algunos números y estados de cuenta, o sea, uno como que va aprendiendo eso, ¿no? Esa lealtad con el cliente de cuidarlo, de no dar ese tipo de datos, porque obviamente ellos son personas que se cuidan, pues su ¿cómo así decirlo? Se cuida su vida, pues su seguridad, ¿no? Mariela, importante, porque realmente conozco desde hace mucho tiempo, yo cuando me gradué de ingeniero de telecomunicaciones, a mí me tocaba hacer pasantías. Yo estaba en una ciudad que se llama Coro Falcón de Venezuela y mi tía en ese momento estaba en una ciudad que se llama Maracay, del estado de Aragua, ¿no? Y a mí me toca hacer la pasantía en un pedagógico, un centro de formación para personas que se dedican a la metodología de enseñanza. Y yo me voy a hacer la pasantía en esta ciudad. Me toca el departamento de tecnología, donde estaba la parte de soporte técnico, y yo ahí pues hice una maestría para ponchar cables RJ45 y conectar cables UTP nivel 5 y conectar los conectores, valga la redundancia, RJ45. Esa fue la pasantía, pero en algunas oportunidades me tocaba ir al departamento donde Mariela trabajaba. Y así fue que nos conocimos, porque ahí fue donde comenzó esa relación entre nosotros, ¿no? Exacto, ese vínculo, pues. ¿En qué departamento trabajabas en ese momento? Yo trabajaba en la unidad de ingeniería y mantenimiento y servicios generales en el pedagógico de Maracay. De hecho estaba hablando en estos días de eso con Manuel y una de mis amigas que ahorita está pasando un proceso bastante, como digo yo, bastante candela, personal, y le estaba contando justamente eso. Le dije, qué maravilla que eso fue una base fundamental para mí, porque ahí estuve trabajando con la ingeniera Nora Olivero, que ella es ingeniero civil, egresada de una universidad súper famosa en Mérida. Fue uno como de sus primeros promedios, y me enseñó tanto, o sea, a nivel de estructura, a nivel de medidas, a nivel de hacer todo este tipo de cartas, de hacer comunicados a alcaldes, a gobiernos, para esa partida de recursos y poder como invertir. Pues. Claro, quiero resaltar que en ese momento ni siquiera sabías que te ibas a dedicar a esto que haces ahora. Pero ¿cómo ha sido un complemento el tema de las medidas? Porque hay que saber cierto conocimiento básico y a veces nosotros no entendemos que lo que estamos aprendiendo tal vez va a tener un uso más adelante. Correctamente. Ahora, quisiera que contaras un poco de cómo fue tu evolución, porque sé que trabajabas en un restaurante y sé que tienes historias maravillosas y las puedes compartir con nosotros, de cómo fue esa transición desde que llegaste acá a Panamá como emprendedora, buscar trabajo en un restaurante, salirte por los acontecimientos que pasaron. Wow, o sea, quiero que me des un poco de contexto y tienes 10 minutos. Reto. Ok,
Ok, mira, esto de los bienes raíces empieza en mí desde muy chiquita porque mi abuela Miriam, que en paz descanse, ella fue una mujer bastante, estas mujeres de carácter, estas mujeres que se conectaba bastante bien con el dinero, y vi que ella hacía bastantes cheques mensuales o cada vez que se rentaba una propiedad de ella. Y veía como a la muchacha, y veía como a esta broker, ¿no? Que bueno, hoy en día soy, gracias a Dios. Y yo le decía, y ella, y veía los cheques, 2.000, 1.000, y yo decía, pero, ¿y esa muchacha qué hace? Claro, la muchacha bajaba de o sea, una pinta bonita, regia, como decimos nosotros, un carro bonito, chévere, y era como, ok, eso conectó conmigo. A los 12 años. Yo comento eso en mi casa, a mis familiares, y era como, no, eso es muy difícil, eso es muy difícil, esa gente, bueno, imagínate tú, esa gente no tiene sueldo, esa gente no tiene sueldo mínimo, esa gente no tiene jubilación, no tiene nada, y claro, cuando tú escuchas eso de tus padres, a esa edad es como, es imposible, ¿cómo no te lo voy a creer si eres mi papá y eres mi mamá? Entonces, bueno, seguí mi rumbo trabajando, estudiando en otras cosas que no me gustaba, pero era como que, bueno, tienes que estudiar. Estudié Derecho en la Universidad de la Bicentenaria de Aragua, ahí en Turmero. Eso me forjó demasiado mi carácter. Duré como aproximadamente 5 a 6 semestres estudiando. Ahí aprendí un montón de cosas de leyes, aprendí básicamente, bueno, cómo negociar, cómo litigar, porque realmente no era negociar, sino litigar como de quién ganaba el caso. De ahí viene como que ese carácter. Con cosas también más a fondo, desde nacimiento, que bueno, me encanta la astrología, y ese es otro tema, pero llevándotelo a mi vida real, eso me ayudó muchísimo porque vi leyes, vi cómo se manejaban ciertas áreas, y chévere porque en la actualidad eso pasa en algunas cosas. Ojo, no tengo nada, o sea, no, mi trabajo no es las leyes ni nada de eso, pero bueno, uno obviamente para tener un mejor complemento para el cliente, sí me gusta estar informada para que el cliente no vea una preparación también en mí y no sea como algo superficial de solamente quiero la comisión. Entonces, llego acá, para hacerte cuento corto porque es bastante largo, llego acá y me encuentro, realmente iba a trabajar como asistente, me vengo por mi amiga María José, no sé si la he conocido, mi ingeniera María José. Ella fue también parte de la unidad de ingeniería en el pedagógico, y ella, bueno, era como la segunda de mi jefa, que es Nora Oliveros. Digo mi jefa porque se quedó como así, pues. En mí, pues, o sea, hablo con ella, de hecho estaba hablando en esos días, pero yo llamaba con ella y le digo, jefa, ¿cómo estás? Y ella como que, ay, o sea, ella misma sabe que ella es mi jefa. Entonces, llega esta persona, María José, primero ella decide venirse para Panamá y ella como que cayó en su rama. Viendo todo este tema, era el 2017, Venezuela estaba súper en ¿sabes? En sus desastres, como todo en ese momento, y ella me dice, ¿por qué no te vienes? Tú estás joven. Yo estaba pasando por una situación personal bastante chimba, a nivel sentimental, una pareja que tenía en ese momento, y obviamente ella lo vio como ella, y bueno, mis padres también en ese momento, mi mamá no tanto porque bueno, fue un tema con mi mamá, pero mi papá sí era como, tú estás joven, tú puedes ir, vuela, o sea, como que otro capítulo, next. Llego con supuestamente un trabajo fijo allí con ella en la área de ingeniería, iba a ser como asistente. Y bueno, la realidad fue que no. Cuando llegué aquí no me aceptaron, o sea, no fue que no me aceptaron, sino que la respuesta fue que era muy bonita para el trabajo. ¿Cómo? Era muy, Explícame o sea, eso porque quiero entender. Okay. Cuéntame a ver. Vamos a tomar agua porque ¿Cómo que eras muy bonita para el trabajo? yo tampoco lo entendí. Cuando ella, o sea, realmente no lo entendí cuando me lo explicó, pero después en el tiempo sí lo entendí. Resulta que en ese momento el dueño de la empresa, no sé qué era lo que estaba pasando, había como una situación personal con una extranjera. Entonces la dueña de la empresa me vio como un peligro porque obviamente era extranjera. Yo llegué en ese tiempo súper catira, o sea, tenía el cabello súper blanco, amarillo, o sea, de fula.
Y era como que no te puedo tener de asistente porque eres muy bonita y eres como... Es un tema de nosotras las mujeres cuando estamos inseguras, porque bueno, no voy a decir que no pasé por ese momento. Y bueno, lo entendí, pero me costó porque obviamente estaba llegando a un país nuevo y no tenía trabajo. O sea, literalmente llegué con los $500 y que prestaba y los tuve que dar el mismo día porque bueno, no eran míos. Entonces, oh wow, o sea, ella me dijo, bueno, vamos. ¿Y qué hiciste después de eso? Entonces, claro, cuando ella no me lo quería explicar, como que le daba pena decírmelo. Pero yo, ¿qué pasó? O sea, vengo con, ¿sabes? Yo llevé mi currículo, yo tengo la experiencia, tengo, ¿sabes? Trabajo Tú eres apta para el cargo. ¿Qué pasó? Tengo promedio de Excel, hablo inglés intermedio y tal, y ella, es que no sé cómo explicártelo. Yo explícamelo como sea, como venga. Eso siempre me ha gustado, que la gente sea como directa. Y me dijo, no, lo que pasa es que hubo una situación personal con una persona extranjera. Y bueno, la jefa, que es la esposa del dueño, pues no te quiere precisamente para evitar eso. Yo, wow, o sea, esto está pasando. Yo llegué en esa época que estaba pasando como que ese cambio de las mujeres venezolanas, colombianas, como que a este país. Y fue como un trance, fue como eso de nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen... Entonces eso me costó bastante conseguir trabajo. De hecho estaba en las partes de afuera de aquí del país, que era Raiján. En ese momento ella estaba viviendo ahí. Bueno, actualmente también vive ahí, pero era más forzado conseguir trabajo en esas áreas que aquí en la ciudad, obviamente, por la población y todo eso. Me puse a vender arroz con coco. Ella me dijo, mira, vamos a hacer algo, vamos a vender algo, yo te voy a ayudar. Empecé a hacer como arroz con leche en vasitos de plástico y lo llevaba en una cajita, no tenía ni tapas. Lo llevaba en una cajita y le colocaba como tapa porque como no tenía obviamente como que el presupuesto para invertir, agarré y le coloqué como unas tapitas de aluminio, de papel de aluminio. Las envolví y tal. Y una liguita. Y una liguita ahí como para... Bueno, obviamente la gente sabía que yo estaba recién llegada, los vendí que unos 50. Pero era como un apoyo más que todo para ella, porque obviamente ella me estaba recibiendo y era como yo también para buscar la manera de hacer algo, de sustentarme en algo. Eso no funcionó. Dije, bueno, vamos a intentar a ver cómo me va con esto de ser interna, de ser para cuidar niños internamente. Mira, eso fue un viaje, fue creo que algo que me impactó bastante en ese momento. Lo voy a contar muy como por encima porque hubo ciertas cosas que no quise y aún no quiero como que comentar tan explícitamente. Primero, por mí. Segundo, por la impresión que pudieran haber tenido mis padres en ese momento y que en la actualidad pues no quisiera como que ellos se enteraran de eso. O sea, ¿vamos a tener primicia o no vamos a tener primicia acá? Cuéntame a ver. Un poco, vamos a ver. Y estuve ahí en esa casa, contacté a una casa donde necesitaban cuidar a 2 niñitos, era una pareja de panameños. Y mira que era una dinámica bastante fuerte. Los niñitos eran pequeños, pero los padres eran como estas personalidades rumberas, de que bueno, vamos a tener a la nana básicamente es para que nosotros hagamos nuestra vida laboral y también personal, pero sabes, era esta gente que tomaba de miércoles a domingo, lunes a lunes. Y en la segunda semana de yo cuidar a los niños, estuve como sintiendo cosas como miradas de ambos y era como esto no, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Mirada de ambos, o sea, una mirada como de hambre, pues, ¿sabes? Ok, una mirada de deseo. De deseo de carnal. Y yo, wow, o sea, yo quería estar equivocada en eso, porque obviamente estaba en una casa que no era mía, eran casi altas horas de la noche y mi amiga estaba lejos. Era en Arreján, pero mi amiga estaba lejos. Igual ella siempre, o sea, me dijo, mira Mari, tú lo que sea, tú me escribes. Yo, ok, 15 días estar aquí en Panamá. La realidad fue, Anixon, que en ese trance, un viernes, ellos se arrancaron, como dicen aquí, y empezaron a tomar y tal. Yo estaba en el cuarto, ya lista, porque ya yo había cumplido como que con mis labores, y me tocaron la puerta los dos. O sea, yo escuchaba cuando ella le decía a él,
como que ábrele la puerta, o sea, ábrele, vamos como que a divertirnos. Yo escuchaba todo eso y yo decía, o sea, aquí esto sí es real, ellos quieren hacerme algo, pues. Estado de supervivencia, agarré mi pasaporte, me lo metí, me acuerdo que estaba lloviendo, o sea, literal, fue como yo vivir una película, no sé, una vaina como Destino Final. Aquí fue, dije yo, si no me dejo, o corro, o qué va a pasar aquí. Con unos tragos ya más, la gente también se pone como, ellos forcejaron y entraron al cuarto. Me acuerdo que los niñitos lloraban, los niñitos, no, la nana, no, o sea, eso fue como bastante impactante para mí. El recibimiento fue ese, y yo dije, wow, o sea, esto puede suceder, esto, o sea, ya entiendo del porqué del trabajo que me rechazaron, ya entiendo cuál es la dinámica aquí con respecto a las mujeres, con respecto a también el hombre, cómo nos ven a nosotros como extranjeras en ese tiempo, porque bueno, ya ahorita eso ha disminuido un montón, de hecho ya hay más nacionales como que involucrados con extranjeros, pero en ese momento no se veía tanto eso. Llamé a mi amiga, salí corriendo de la casa, pegué gritos, obviamente, la llamé y con todo corrí hacia adelante, lloviendo, o sea, lloviendo, mi amiga no lo podía creer y yo le dije a ella, mira, pase lo que pase, yo no quiero que tú le cuentes esto a nadie. Yo sé que tú eres amiga de mi mamá, yo sé que tú eres, pero esto ya pasó, ¿me entiendes? O sea, yo no me voy a quedar con esto, o sea, yo entiendo que esto es algo de ellos y que no pasa nada, no pasó nada a mí como físicamente, porque hubo un forcejeo cuando intenté huir, ¿sabes? Y es como, o sea, este es la bienvenida a este país. Wow. Y me acuerdo de mi papá que me decía, a los 15 días si te quieres devolver, hija, no pasa nada. Y yo, no, mi mente era como que no, yo no me voy a devolver, o sea, no pasa eso. Y no quería que le contara eso precisamente por eso, para que ellos no se angustiaran. O sea, yo dije, hay maneras de yo resolver y seguir adelante. En ese momento me contacté con mi hermano, me vine para la ciudad, empecé a buscar trabajo aquí en la ciudad, le dije más nunca, bueno, hasta el sol de hoy que te lo digo aquí en tu podcast de primicia, lo que pasó. Eso me trajo bastantes consecuencias internamente porque sentí sí como ese abuso, ¿no? De que chimbo que hayas personas, y aparte que tú no te vas a esperar eso de un matrimonio delante de niños tampoco, y para mí fue impactante eso. Sabía que sí existían esas cosas, pero a mí en lo particular que me haya sucedido fue un shock. Entonces, nada, ahí decidí emprender el viaje, buscar como mesera, como salonera, Me acuerdo que después de ahí entré en un bar de mala muerte a trabajar porque era lo único que había en ese momento. Yo vivía en el Victoria Hills. Me acuerdo de ese apartamento como que, bueno, fue lo mejor de mi vida, el 20A. Vivimos como 7 personas ahí. De hecho, ayer estaba con uno de ellos, se llama Robert. Ahora, él es mi vida, un antes y un después. En Venezuela y aquí, porque nos conocemos desde Venezuela. Y todas las personas que vivimos en el 20A tienen que ver con ese apartamento. O sea, tienen que, su experiencia, muchos ya se fueron, hay otros que están en Estados Unidos, y todos se acuerdan del 20A. Pasamos 2 años de vida ahí. El bar quedaba justico abajo, bajando, casi llegando a la estación del metro. Y era impactante porque, bueno, aparte eran $15 el día, aparte de tus propinas y tal, y era como que, bueno, si esto es lo que hay. El bar, literal, quedaba en el sector de Pueblo Nuevo, en la parte de atrás, y se hacían como estas activaciones, estos eventos. Yo era como promotora de cervecería nacional y tal, o sea, tenía que hacer como activaciones, ellos me daban como camisas y eso, y bueno, las propinas, estar como, ayer le estaba echando el cuento a una de mis amigas, de eso, que los meseros, los clientes, me decían, tú no esperes a que se me acabe la cerveza, cuando ya la cerveza esté vacía, tú me traes la otra, tú no me preguntas. Y yo como, ok, o sea, más directo imposible. Pero yo haciéndote ver de mi servicio que si te estoy prestando atención, pues con mi servicio yo estaba segura de la propina. O sea, yo decía, bueno, yo le estoy llevando a él obviamente la cerveza sin que él me lo pide y ya sé que por ahí, bueno, ¿sabes? Son cosas de borracho. Bueno, entonces, nada, lo que más me impactó, que le pedí al universo, a Dios, a todo, que me sacara de ese lugar,
fue cuando recibí a un cliente. Yo estaba en el lado de la barra y llegó un muchacho con un botellazo en la cabeza. O sea, literal tenía la botella incrustada en la cabeza. Y él llegó fresco a pedirme una cerveza. Me dijo, dame una cerveza. Obviamente mi impacto al verlo, que la sangre era literal vino tinta. Yo me quedé, pero yo decía, pero ¿cómo le doy una cerveza? Yo no le puedo dar una cerveza. A él así, o sea, ¿cómo te doy una cerveza? Que me des la cerveza. Y yo, ¿cómo le voy a dar la cerveza si tienes la botella aquí? Claro, o sea, en este tipo de sitios ves unas cosas que tú no estás acostumbrado a ver. Y yo dije, ok, claro, es el sitio donde estoy, es todo, o sea, cálmate. Y llamé como al que el encargado, pues. Él era como amigo del encargado y por eso también me estaba pidiendo como que la cerveza, como que venía como de una ráfaga de golpes y bueno, como yo conozco al dueño, dame la cerveza. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Después de eso, que intencioné de verdad irme, duré como una semana. Okay. Me moví en otros lugares, pues yo dije, no, yo no estoy acostumbrada a ver esto, o sea... ¿Cuánto tiempo pasaste hasta llegar acá a lo que haces actualmente? Mira, después que me dijiste que vendiera Monchi, que fue mi primer restaurante, que te lo agradezco enormemente, duré, como 3 años, casi 4. Yo hice una entrevista en una desarrollo inmobiliaria aquí muy famosa, obviamente no la voy a mencionar. Ellos me hicieron una prueba de diagnóstico psicológica. Ok, vamos a estructurar ahora porque ahora sí vamos a entrar en contenido como tal. Mucha gente quisiera comenzar a emprender en el área del real estate. No sé si lo dije bien, ustedes saben que mi inglés es francés, así que no se preocupen por eso. ¿Cuáles serían los pasos que una persona que está comenzando el día de hoy debe tomar para tener resultados y en cuánto tiempo podría tener resultados en el real estate? Ok, esa pregunta está interesante. Mira, la verdad es que lo primero para entrar en el mundo del real estate tienes que creer en realidad que puedes vender una propiedad. O sea, es difícil para las personas que entran, saben que es un negocio que te va a traer buen dinero. Una remuneración económica. Una remuneración, exactamente, por las comisiones. Pero no se trata solamente de eso. También tienes que tú como persona sentirte capaz de poder vender una propiedad. Okay, ¿y qué es lo que hace una persona para sentirse capaz de poder vender una propiedad? Ok, yo por lo menos, obviamente en mi perspectiva, yo me preparé mentalmente con mentores. En este caso, bueno, obviamente Anixon García fue una parte fundamental para yo poder decir, ok, mira, esto es un negocio que te está llevando a la quiebra. O sea, esto es pura pasión. Esto es, ¿cómo fue que me dijiste? Claro, que era como negocio por gusto. Es negocio, o sea, por gusto. Negocio si no hay ganancia, pues no es negocio. Eso no es negocio. Y la pasión sola no te va. El amor con hambre no dura. Exacto. Ok, hago la salvedad que Mariela pasaba de tener un restaurante, un emprendimiento de comida, a tal punto que decide quebrarlo. El negocio ya estaba en quiebra, pero decide tomar la decisión de cerrarlo para emprender en otra área y se conecta con el tema del real estate. Por eso obviamente viene de una transición del tema del emprendimiento tradicional de un restaurante que primero comenzó como That Kitchen, o sea, cocina oculta, y luego montó una sede principal y por N cantidad de acontecimientos pues cierra. Claro. Y se ve en la oportunidad de comenzar en el tema del real estate. Pero la pregunta acá, para que las personas que tal vez en este momento están buscando tener resultados en el área en la que tú estás o quisieran emprender en el área en la que tú estás, ¿qué es lo que deberían hacer para comenzar? No estamos diciendo que van a tener el resultado, pero si ellos se preguntaran qué es lo primero que tendrían que hacer para comenzar en el rubro en el que tú estás, ¿qué sería? Mira, un mentor en el área, obviamente, un mentor que tú consideres que tiene el resultado que quieres conseguir inicialmente. Eso marcó diferencia. Eso marcó una diferencia porque obviamente tienes que saber el mercado, tienes que saber un montón de cosas, pero a través de la experiencia de alguien es más fácil, obvio. Es como, bueno, eso fue con lo que yo me quedé cuando las primeras sesiones 1 a 1 contigo. Tú me dices, Mariela, pero si tú quieres estar en bienes raíces porque te gusta el área inmobiliaria, ¿quién es tu mentor en esa área?
Entonces, bueno, ahí yo me puse a abrirme a todas estas plataformas digitales, todo este contenido gratuito. O sea, para aterrizar, podríamos decir que lo primero para comenzar en el área sería un mentor del área. Porque de repente te buscas un mentor que te va a enseñar a jugar fútbol, pero espérate, estamos buscando en el área de real estate. Luego de que tienes el mentor, Mariela, ¿qué sería lo siguiente que tendremos que hacer para tener resultados? Mira, la constancia es clave. La constancia, bueno, ha sido una base fundamental porque obviamente no todos los días, no todos los negocios se te van a cerrar. Es estar de acuerdo con los no, porque después de muchos no viene el sí. Esto es un negocio más o menos así. Si has mostrado 15 veces, ya las 16 puede ser tu cierre. Es algo que la gente debe entender, que te está dando tus ahorros. La gente te está dando los ahorros de toda tu vida. Tú tienes que enfocarte principalmente en ayudarlo. Me acuerdo muchísimo de ti cuando me dijiste, enfócate en ayudar a tu cliente. No te enfoques en la venta. Es difícil cuando uno anda de emprendedor, emprende hambre. O sea, en el sentido de que, bueno, no tienes aclárame dinero. Eso, emprende hambre. Vamos a definición oficial de emprende hambre. Emprende hambre que, bueno, o sea, estás emprendiendo pero no tienes ningún tipo de resultado en cuanto al dinero. Y estás desesperado por vender, claro, sin entonces, importar si el alquiler, andas loco. Y la gente como que, el cliente te lo nota. O sea, es como, ya va, quiere cerrarme porque tiene 2 cuotas de un carro, por decirte, atrasada. No, eso ya o sea, de verdad se nota, eso se nota. Claro, Mariela, y cuando hablas de constancia, ¿de qué tiempo estaríamos hablando? Porque es que aquí podemos emprender y tal vez tenemos unos ahorros para cubrir nuestros gastos operativos durante un tiempo, pero ¿en cuánto tiempo una persona diligente, disciplinada, constante, que hace la tarea, que tiene un mentor, en cuánto tiempo tendría un resultado? Mira, yo tuve un resultado magnífico por mi disciplina. Yo de verdad soy bastante disciplinada. En 2 meses vendí mi primera propiedad. O sea, diríamos que en 2 meses cualquier persona podría o entra un factor de suerte. No, yo digo que cualquier persona, siempre y cuando tú lo decidas, siempre y cuando tú lo tengas aquí, porque no tengo nada de especial. Yo no tengo nada de especial, todos los tenemos. Entonces, yo siento que es cualquier persona. Yo sí siento que es cualquier persona, siempre y cuando tú lo decidas, porque es una decisión. O sea, es una decisión de cambiar tu subconsciente, de volártelo. O sea que cuando hablamos de la constancia y la disciplina, no solamente estamos hablando de acciones físicas, sino también de acciones mentales y emocionales. ¿Correcto? Otra gente totalmente distinta. Claro, y ¿por qué hay gente que tiene resultados en 2 meses y hay gente que pasa años y no tiene resultados? Bueno, ¿Qué crees tú que es que pasa? Yo siento que hay bastantes cosas que implican allí. Principalmente, bueno, las trampas del ego, como... Las trampas del ego. Hay mucho ahí en el tema del real estate con trampas del ego. Burda. Burda es bastante en definiciones chamísticas, ¿ok? Exacto, burda porque es este tema y esta mentalidad de que, bueno, tengo 25 años en el medio, tú estás empezando, es como estás bajo la sombra y es como, te ven un poco así, ¿no? Como, ya yo entiendo ese tipo de códigos, ese tipo de, vamos a decirte, de verbalizaciones, porque no solamente lo verbalizan, sino también como que físicamente se... Claro, el cuerpo siempre habla, Mariela, pero exacto. ¿qué, ¿has sentido alguna vez un sentimiento de ego ante alguna persona que está comenzando desde cero? ¿O has sentido de una persona que tiene mucha experiencia que lo hace directamente contigo? La segunda más que la primera. La segunda más que la primera porque, bueno, tú me conoces. Es algo como que, pero porque calladita, eso conmigo de que calladita te ves más bonita, no aplica. Y si tú tienes 47 años y tienes 23 en bienes raíces, eso está bien. Yo tengo muchas cosas que aprender de ti porque tú tienes una experiencia. Pero de ahí en adelante, pues mi experiencia es otra, ¿sabes? Es como, o sea, yo acuérdate que yo tengo otras creencias, yo tengo otras, todos nosotros realmente. O sea, vienes con una programación diferente que se combina con la experiencia del mentor y por ende es una nueva experiencia. Así ¿me que, entiendes? Claro. Exactamente. Entonces,
Claro, cuando ya tú mismo, por eso es tan importante tener un mentor. O sea, yo entiendo que hay gente que no, que lo ve como, no, yo solo puedo, yo me compro un libro y yo, sí, pero tú no te vas a hacer las preguntas que el mentor te va a decir. Claro, Mariela, y ahorita que dices eso, es que, a ver, si fuese tan fácil, pues toda la gente que va a la universidad tuviera resultados, porque todos hemos pasado por un libro de esos. Sí. ¿Ok? Eso es así. O más fácil todavía, nos vamos a una librería, compramos el libro de cómo ser exitoso y ya tenemos el éxito. Pero ¿por qué el porcentaje de conversión es tan bajo? Bueno, te hablo desde lo que te estaba comentando anteriormente, las trampas del ego. De que nosotros como seres humanos todos tenemos un ego, el ego no es malo. Yo te puedo decir, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo soy la mejor vendedora de JKT, ¿qué te puedo decir? O sea, es como, bueno, ¿cómo hace Cristiano Ronaldo? Yo soy el mejor. Y si mientras tú más te lo vas a repetir, obviamente eso es un ego, ¿sabes? Y está bien, porque lo vas a tener siempre en ti y vas a querer dar lo mejor de ti. ¿Y en qué momento Pero no- el ego pasa a ser negativo en ese momento entonces? Bueno, cuando este tipo de personas, como la que te estoy comentando, que tienen un montón de años, es como, te ven que estás nuevo y es como, bueno, pero tú qué vas a saber si tú... Ahí es como cuando el ego viene como en la sombra, ¿no? Como que no te voy a apoyar en que estás tomando una buena decisión, sino que yo sé más que tú. Entonces cuando ya esas cosas se van desencadenando, obviamente uno las entiende, yo las entiendo. O sea, yo tampoco no soy reactiva ante esas situaciones porque sé que es una mentalidad que existe. O sea, sé que cómo me voy a poner a pelear con una persona que tiene otras creencias, tiene otra edad, o sea, también son personas mayores. Porque Y personas que al mismo tiempo tienen un resultado. diferente al mío. Entonces, Y si ese mentor tiene un resultado que tú quisieras alcanzar. a ese me quedo y le pregunto y demás. O sea, me quedo. Y si ese mentor todavía tiene ese ego oscuro, ¿te quedarías? No, si me lo demuestras, no. Ayer justamente estaba también conversando eso. Somos actores, vivimos actuando. Estamos en Broadway. Sí, vivimos, o sea, todo, porque realmente cuando yo me meto en mi película, cuando yo estoy vendiendo un apartamento, yo me meto en mi película. Mira, esto te va a dar una rentabilidad de tanto, y es así. Y la gente se queda como, ella está diciéndole, bueno, es que, no estamos ahorita aquí y este negocio se basa mucho en ser directos, transparentes, porque en los números, obviamente uno tiene que ser transparente, y he visto que eso existe en el rubro, o sea, como unas vueltas, como, no, sin tantas vueltas, o sea, este tipo de personas, por lo menos este tipo de clientes al que yo apunto, son personas a Nixon García, o sea, quiero que me digas cuánto voy a invertir en esto, sí o no. Claro, O sea, ahí es importante resaltar que hay diferentes tipos de personalidades y que no a todo el mundo le vamos a hablar igual. O sea, No. si hablas a lo venezolano, mucha paja, pues yo me aburro y me voy. O sea, quiero números exactos y listo, ¿no? Pero ¿qué haces cuando te tocan personas que no son tus prospectos de clientes? mira, los redirecciono a otro mercado que sea un poco más estándar. ¿Pero contigo o con otra persona? No, conmigo, obviamente dentro de la empresa nosotros trabajamos distintos tipos de propiedades. Yo por lo menos me especializo única y exclusivamente en locales comerciales, en el área de restaurantes, por supuesto. Ok, pero me encanta esa área y quisiera que la desarrolláramos un poco más, y disculpa que te interrumpa, porque en el área de restaurantes, por lo menos acá en Panamá, yo he visto como en San Francisco abren restaurantes y la inversión mínima ahí entran como con $100,000 y a los 3-4 meses se fue. O sea, entonces, ¿en qué momento, o desde tu experiencia, las personas que están buscando locales comerciales y este tipo de alquileres, en qué momento sienten que necesitan el local comercial? Mira, cuando ya sienten que lo requieren, si son nuevos, sienten que lo requieren para una conexión con el cliente. Para generar una experiencia para física tener- con el cliente. exacto, O sea, para pasar que de el una cliente- cocina oculta a una experiencia en físico. Que la gente pueda ir con sus familias, con sus perritos, ¿sabes? Que vivan como que también es un poco más de ganancia para la empresa, para el restaurante, porque van a tener más acceso de dinero. Bueno, esa es en la proyección. Exacto. ¿Ok? la Porque a proyección. veces el emprendedor no se da cuenta Sí. de que tú automáticamente cuando te vas a un local comercial más grande,
los gastos se incrementan. ¿Y qué es lo que pasa? Proyectamos que cuando nos mudemos vamos a triplicar nuestras ventas, pero señores, en la teoría eso es lo que dice, en la práctica eso no es lo que pasa. Porque a veces cuando te mudas, si tienes un concepto de cocinas ocultas, a veces vende menos, porque las personas ya, tú te posicionaste como restaurante que funciona por delivery, en la mente del restaurante como delivery. Y cuando quieres traer a las personas, los traes una vez, pero después se mantienen con el delivery, pero el gasto del restaurante y la logística se mantiene. Entonces, acá, ¿por qué tú crees que las personas quieren pasar a tener establecimientos comerciales más grandes cuando no están preparados? Bueno, porque no tienen el conocimiento primero de lo que están haciendo. Bueno, fue lo que me pasó a mí. Yo me quise hacer física cuando realmente pues mi empresa, mi emprendimiento como tal no estaba preparado para dar ese paso. Cuenta con más detalle cómo fue Monchis y ese paso que diste, porque es que realmente voy a llorar. Cuando ella llegó, obviamente yo le hice la consultoría, ella tenía el restaurante y yo me di cuenta que en la teoría, o sea, en la proyección, ya el restaurante estaba en quiebra antes de comenzar. Y tenía ya ¿cuántos meses? Como 6 meses, 1 año operando en quiebra y no se había dado cuenta. ¿Por qué? El emprendedor tiene la ilusión, la esperanza de que en el tiempo todo va a mejorar. Todo va a ser mejor. Sí, o sea, hay cosas que pasan, hay situaciones que pasan, pero hay problemas que se tienen que resolver. Sí. Y el problema es que cuando nosotros arrancamos un problema creyendo que es una situación y no un problema, confundir situación y problema, cuidado, porque los problemas se resuelven, pero las situaciones se dejan pasar. Entonces, cuando tú tienes un problema, Y ahí vienen los problemas. tú lo resuelves y ya, pero cuando tienes una situación que no entiendes que esa situación va a pasar, empiezas a intentar resolver una situación. Y hay situaciones que tú no puedes resolver. Las tenemos que dejar pasar. Entonces, cuéntanos un poquitico de Monchis para entender cómo pasaste de esta cocina oculta al restaurante y obviamente, ¿qué te llevó a tomar la decisión? Porque tú después te diste cuenta que no estabas lista, pero ¿qué te llevó a tomar la decisión? Ok, entonces háblanos de Monchi. ¿Cómo fue que comenzó este proyecto de Monchi de restaurante que al final se fue a la quiebra? Pues, ¿cómo fue el proceso? Ok, yo inicié después de pandemia en el área de la comida, porque bueno, venía de trabajar en un restaurante en Casco y dije, bueno, me quedé sin trabajo, pasó una situación personal en ese trabajo, me fui y dije, bueno, cayó pandemia, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? Yo estudié cocina en Venezuela y dije, de alguna manera tengo que vivir de algo. Ahí fue junto en ese momento el roomie que tenía, en una hoja fui como que creando qué era lo que iba a hacer. Efectivamente la comida sé que iba a dar, la comida, bueno, creo que es uno de los mejores negocios. Todas las personas comen a diario, obviamente, y encierro más. Eso era lo que yo pensaba. Yo decía, bueno, vamos a vender hamburguesas. Empecé vendiendo hamburguesas y chicha venezolana. Una receta que me dio mi mamá, buenísima. Y de ahí te puedo decir que diariamente, obviamente en la casa, eso fue lo que pasó, que diariamente me podía ganar por lo menos unos 500, 400 dólares. Yo pensé... Vendías 500, 400 dólares. 400, okay. 500 dólares, exacto. Yo pensé en ese momento de ese año, yo dije, ¿qué? Wow, o sea, si yo hago esto en la casa, en un lugar físico, imagínate. Es esa ilusión, ¿no? Del emprendedor. Claro, mira ahorita que dices eso. Porque hay gente que ve esto y estoy seguro que, a ver, es que si tengo un espacio más grande, voy a vender más. Señores, no necesariamente. ¿Ok? Termina de contar con detalle eso. Eso me pasó y en mi mente yo decía eso, pues esa ilusión, uno es optimista. Bueno, yo soy bastante optimista, pero creo que en ese momento me excedí. Y me fui. Y bueno, dije, en ese momento empecé Monchi desde la casa y en ese momento conozco a Manuel, que es mi pareja. Manuel lo conozco y él estaba haciendo Uber en ese momento. Él conociéndonos, nos conocimos por DM, bueno, esa es otra historia. Pero ahí le cuento a Manuel del proyecto y él, ¿qué? Esto es una genial idea. O sea, él ya había visto que obviamente a mí me había dado un resultado financiero hasta ese momento y bueno, para no tener trabajo y tener algo como que de uno propio. Contrataste a tu novio. Ese es el mayor deseo de cualquier mujer. Lo contraté. Entonces lo contraté y bueno, no lo contraté y nos hicimos socios.
le presentamos el modelo de negocio para hacerlo físico, porque yo le dije, yo quiero abrir eso físico, o sea, ilusionada. Yo creo eso físico porque si yo vendo ahorita 400, yo conozco bastante gente, yo sé que la gente puede ir, voy a hacer unas dinámicas, voy a hacer esto, DJ, no sé qué, que eso lo hice. Pero bueno, no, el resultado no fue, o sea, sí lo hice, pero el resultado no fue más de, mira, ni vendía. Hubo un momento que dije, nosotros estamos vendiendo menos que desde que estamos en la casa. Cuando estaba en la casa, decía yo, en ese punto que llegué con Manuel, yo decía, estamos vendiendo menos. Claro que hubo una persona que está actualmente en Venezuela que nos compró la idea, le pareció súper bien porque obviamente tú como inversionista dices, bueno, Panamá, estás allá, la persona hizo esto, tiene este conocimiento y tal. Y entro en ese local porque en ese momento era el más barato, por así decirlo, del mercado, pues. Eran $1,200 de alquiler mensual en Iglesia del Carmen, en una plaza comercial donde habían otros establecimientos también. Y dije, bueno, es lo más económico porque obviamente si me iba por una zona más céntrica era más... Ahí empecé como mi estudio de mercado. Claro, pero fíjense inconscientemente. ¿Cómo lo hacemos? Ella buscó en función del lugar más barato. Esa es una negociación por posición y no por interés. Encontré lo más barato, pero tal vez mis clientes no van a estar cerca de allí. Entonces, es aquí donde hay que analizar eso porque son errores que cometen la mayoría de los emprendedores. Sí. Empiezan a buscar el precio y está bien, tenemos que ver las finanzas, ¿no? Claro. Pero en ese caso se demostró que lo barato sale caro. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, después, viendo eso lo que me estás comentando, bueno, el mercado finalmente, o sea, a mí como mi hamburguesa, mi producto era premium, realmente, teníamos material bastante, digamos, bueno para esta calidad de hamburguesas. Mi hamburguesa costaba la de menor precio casi $8 y al lado tenía un vecino que las vendía en 5. Entonces era como que... claro. Ahí se dañó mucho el mercado. Yo no podía vender obviamente una hamburguesa de $5 porque yo sabía qué calidad estaba brindando mi hamburguesa. Entonces eso fue uno también de las desventajas, el error, pues, por así decirlo. También el tipo de cliente, porque mi tipo de cliente era un cliente que, bueno, estas personas que les gusta una buena hamburguesa, son un estatus un poco, de hecho, de alto poder adquisitivo. De alto poder adquisitivo, exacto. Un amigo que es muy querido, él iba frecuentemente porque él decía, yo no había probado una hamburguesa tan rica como esta. Me acuerdo que llegaba en su Porsche, porque él es bastante, de estos amigos que tienen esos juguetes divertidos, llegaba en su Porsche, en su Audi, en su Tesla, y él decía, bueno, pero es que no me gusta el lugar. Él me lo criticó mucho, y a Manuel también le decía como que ustedes no son, esta calidad de hamburguesa no es para que estén aquí. Y yo le decía, o sea, obviamente yo sabía desde dónde me lo decía, pero a mí también me daba como pena decirle como que, bueno, esto es hasta donde llegamos nosotros, no me puedo ir a Costa del Este, porque si ahorita no puedo con San Juan, ¿cómo me voy a meter con San Pedro? Que no voy a poder pagar $3,500 un local. Entonces, claro, él también lo entendía, que cuál era el proceso de nosotros, nos apoyó full, o sea, siempre iba a comprar, realmente la zona tampoco le gustaba mucho, pero era como que me gusta la hamburguesa y también ustedes son amigos. Entonces, ahí, bueno, vivimos eso. Cuando empiezo, después de mi situación personal, empiezo a ver mentorías contigo, gracias a mi madre. Bueno, tú me batiste la cabeza, o sea, literal, era como, ok, nos vemos en Space. Me acuerdo clarito. Yo iba con mi cuadernito, estaba como que yo sé que me van a batear el cerebro, pero aquí estoy. Y bueno, ese mismo día me dijiste, mira, o sea, me hiciste preguntas. Mira, ¿qué te parece esto? O sea, ¿cómo tú crees cómo son los números? ¿Cuál es tu visión? Actualmente, ¿cómo está el negocio? ¿Cuánto vendes diario? Cuando me hiciste esto hace poco preguntas, yo así como que eso ya no tiene... Cuando me lo dijiste, ya yo lo sentía, pero cuando me lo dijiste, yo dije, sí, yo necesitaba escuchar esto de otra persona. Para tomar porque decisiones. Yo estaba muy optimista para tomar decisiones. Porque yo estaba muy optimista, era como, no se puede, pero sí se puede, eso sí se puede. Entonces, claro, ahí era una energía bastante desgastante porque me estaba trayendo problemas, no solamente a nivel personal, sino también, o sea, físico, mental, todo. Yo era otra persona, estaba demasiado agobiada.
Y bueno, ese mismo día que me dijiste eso, Manuel literal con las bolsas así, las compras de Monchi. Aquí está la producción. Vamos a vender Monchi. Manuel así. En serio, o sea, yo sí. Y se vendió. En 2 días. En 2 días los vendimos, Manuel y yo. En 2 días, o sea, nosotros estábamos, wow, o sea, yo, mira, cuando pasó eso, yo dije, yo hubiese decidido esto antes, Dios, ¿qué pasó? Pero bueno, era el momento, yo no estaba preparada mentalmente para primero sentir que eso se, porque, bueno, hasta ahora seguimos como que de eso lo vamos a hablar ahorita, sigo con ese compromiso que ya, gracias a Dios, hemos reducido, avanzado bastante. Por eso me meto en esta área de bienes raíces, que ahí justamente en ese negocio es que conozco esta área. La persona que me introduce y me da la oportunidad, estoy súper agradecida con esa persona. fue a través de Monchi, ¿eh? A través de Monchi. Del restaurante. Entonces, después, obviamente, sí perdí dinero, aún sigo como que recuperándome de esa, digamos, experiencia, porque no lo veo como un error. Y después lo transformé con que esa fue mi inversión para conocer el bienes raíces. Maravilloso. Ahí fue como que perdí tanto dinero, bueno, esa es la inversión. Bueno, así llegas a bienes raíces y nos compartiste dos recomendaciones. Primero, tener un mentor para poder tener resultados en bienes raíces. Y la segunda es tener constancia. Sí. Si hubiera una tercera recomendación para poder alcanzar resultados en bienes raíces, ¿cuál sería? Mira, Aparte de un mentor y tener constancia. creer en ti. Creer en ti, porque la verdad es que de todas esas herramientas son importantes. Sí son importantes. Pero si esa teoría no está en ti internamente con que tú de verdad puedes vender una propiedad, va a ser muy difícil. Si tu diálogo es que no puedo, si tu diálogo es el miedo al dinero, sí, por eso me llamó la atención de estos libros que tienes aquí, que uno dice el increíble poder el dinero y la ley de la atracción. Entonces, como también vengo de esos temas espirituales, esta es mi base realmente en mi vida. Vengo de estos temas de conflictos familiares, constelaciones familiares. Fui criada por varias mujeres, principalmente mi mamá, por supuesto, y otras mujeres que me enseñaron este mundo holístico tan maravilloso, que a través de eso y este tema que me pasa con Monchi, yo como me adentré a conocer el mundo de bienes raíces y vinculando eso que me enseñaron del merecimiento, de la ley de la atracción, de sentirte en paz con tu ser superior. Y dije, yo tengo que conectar esto en esta área. Sí, y así fue como intencioné vender mi primera propiedad en 1 mes y medio. Yo me acuerdo que cuando yo decía, bueno, yo vengo a este mundo realmente a descodificarme yo de mis temas transgeneracionales familiar, de mi linaje femenino. Son unas mujeres emprendedoras, son de estas mujeres bien, bueno, conoces a mi mamá, ya lo había dicho anteriormente, muy fuertes, muy entronas, muy y es como, ok, eso me sirve para vender, pero no tanto. Tengo que nivelar esta furia que tengo, o sea, que ese francés y esa disruptiva, eso como que, Ariela, ya va. Y anclándola con todo esto del merecimiento, me ha encantado siempre desde niñita escribir, y siempre escribía. Mi primera propiedad, no sé qué, tal, o sea, yo estaba como dándole un cariñito a mi subconsciente porque venía de un diálogo bastante complicado de circunstancias que me habían pasado, de estas que te estaba comentando anteriormente, de estas vivencias y de muchas cosas, ¿no? Bastante traumáticas, kármicas, traumáticas, de circunstancia, país, bueno, crisis media, adultez, 25, ¿sabes? La crisis de la adultez, pues, cuando estás en la primera etapa de la adultez, que, ay, ¿quién soy? Cuando entran tus obligaciones, Exacto. Cuando me doy cuenta que ahora pago mi renta, pago mi comida, pago... Exactamente. Entonces, desde ahí, desde esa base de todo, es como nosotros por naturaleza y de nacimiento tenemos derecho a ser felices,
¿cómo es esto? La gente tiene un problema con el dinero. La gente le tiene miedo al dinero. Ay, una propiedad de 1 millón. ¿Y ella qué hace mostrando eso? Pero imagínate, yo le digo a Manuel y a todas las personas que puedo, lo que no se muestra no se vende, mi amor. ¿Cómo tú vas a vender una propiedad de 1 millón si no la has promovido? ¿Quién se va a enterar que tú estás vendiendo una propiedad de 1 millón si tú no la has publicado? ¿Quién? Tienes que hacerlo, tienes que publicar. Aparte de eso, creer en ti. Por eso te digo que la tercera ha sido clave para mí, porque hay mucha gente que se ha leído todos esos libros, Anixon, y su resultado ha sido otro. No han vendido propiedad. Yo acabo de vender una propiedad ahorita de $400,000. Wow. O sea, yo estaba impactada. Yo todavía, ahorita estoy. O sea, de verdad. Y venderla, no solamente venderla, que es brutal, porque tú dices, bueno, una comisión, chévere. La vendí digitalmente. O sea, el cliente ni siquiera estaba aquí en Panamá. Literal, mandé un video, literal. El cliente me dijo, sí, ese me gustó. ¿Dónde pago? Eso para mí es el pleno merecimiento. Cuando de verdad te sientes merecedor, esas cosas suceden, pasan, esas cosas te suceden. Porque es que si no te sientes tú en algo, en paz internamente, descodificándote todos esos traumas y todas esas vainas que venimos arrastrando de otras vidas. Todos esos temas me encantan. Claro. Mira, Mariela, bueno, para mí es un placer poder compartir contigo y aprender, ¿ok? Estas cosas considero que son importantes, no solamente para el tema del real estate. Yo creo que en cualquier área, tener un mentor, tener constancia y creer en ti generaría resultados maravillosos. Quisiera que te presentaras oficialmente, que le dijeras a las personas dónde te pueden encontrar, o sea, a qué tipo de clientes les sirves y específicamente cómo les ayudas. Acá a la cámara, pues es toda tuya. Ok. Mira, bueno, me puedes conseguir en redes sociales como @marielarealestate. Me dedico básica y fundamentalmente en el área comercial, restaurantes, bodegas, terrenos, y básicamente te apoyo no solamente a conocer el mercado, sino a brindarte una propiedad de excelente rentabilidad para que puedas potenciar tus finanzas y bueno, la de tu familia. Así que te espero por allá. Soy parte del equipo de JK Real Estate. Actualmente estamos ubicados en Obarrio. Estamos cambiando la ubicación la estamos cambiando, pero bueno, ahí nos siguen también en las redes sociales de la empresa, como @JKRealEstatePty. En TikTok, también ando por TikTok, creando y haciendo otro tipo de contenido divertido, de aprendizaje, para hablarles más que todo de impuestos y de todos estos temas que ciertas personas tienen por el desconocimiento, tienen miedo de invertir quizás en planos. Ahí te explico un poquito de quiénes son estas personas a las que nosotros estamos representando en el desarrollo inmobiliario, más que todo en el área de ventas de preventa. Así que bueno, nada, los espero por allá y con gusto les puedo servir. Bueno, maravilloso. A ver, vamos a entrar aquí antes de cerrar en un espacio que le llamamos preguntas rápidas, respuestas cortas. Ok. Así que vamos bastante rápido. Pregunta número 1. Cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que se te viene en la mente y por qué? Mi mamá, sin duda. No lo pienso porque me demostró que con 3 niñitos, siendo joven, ella sí pudo cumplir su sueño, que fue estudiar diseños interiores, tener una familia. Nunca se sintió como no puedo porque tengo esos 3 niñitos. Siempre estuvo con alguien que la apoyaba y estaba con esas ganas por ese fueguito que te comentaba, ¿no? Claro. ¿Cuál es el libro o los libros que más has regalado? ¿Que me han regalado? ¿Qué más has regalado? ¿Qué más he regalado? Mira, regalé un libro que no lo he leído, pero me gustó por el contexto, por el prólogo, que se llama... ¿cómo se llama el libro? El libro que regalé, que me gustó, no lo he leído, pero me gustó por el contexto y el prólogo del libro. Este dolor no es mío. ¿Cuál es el documental o película favorita que en este momento tienes? En este momento, bueno, una de las mentoras en estas plataformas digitales, Coral Muyáez. Si estás en el mundo de los negocios y emprendimiento, tienes que seguirla ya.
Ella me recomendó un documental que es de Fórmula 1, Survivice. Tiene que buscarlo. Pone Fórmula 1 y ahí, bueno, la Fórmula 1, una clave para esta gente disciplinaria, esta gente que es constante, bien entrona, ¿no? Ok. Ese me ha marcado la vida. ¿Cuál es la adquisición por $100 o menos que ha tenido mayor impacto en tu vida en los últimos 6 meses? Gracias por hacerme esa pregunta. ¿Oíste? Invertí en un negocio, no en un negocio, invertí en una mentoría con una de mis maestras de creación de contenido. ¿Cómo se llama? Ese entrenamiento se llama Efecto Rockstar. Creo que costaba como 100 y algo. Era lo único que literal tenía en la cuenta en ese momento. Ella creó tantas cosas en mí en ese momento que yo dije, yo necesito aprender de esto. Porque claro, tengo la práctica y la teoría, pero ¿cómo me veo en las redes sociales? Yo tengo que aprender de esto porque yo no sé nada de marcas personales. A través de ese efecto Rockstar, ella dio como unos ejemplos de sus clientes, sus coaches, digamos. Y era una realtor de Estados Unidos. Dije, wow, o sea, la proyección que tenía la persona me impactó porque, bueno, principalmente era mi rama. Me gustaba cómo se expresaba, cómo humanizaba, cómo todo. Y bueno, Claro. Actualmente es mi socia con la que, bueno, puedo vender propiedades en Estados Unidos. Tenemos un grupo grandísimo de networking en Estados Unidos, en todas las partes de Estados Unidos, que con ella pues fácilmente pueden también, a través de nosotros, pueden conseguir propiedades en Estados Unidos de ultra lujo. Claro. ¿Cuáles son tus rituales matutinos? Bueno, me levanto y lo primero que hago, por supuesto, es dar gracias a Dios. Soy una persona bastante, así como pleyadiana, se dice. Sí. Tengo mis piedritas, tengo mis cositas, hago mis protocolos de abundancia, de toda esta conexión conmigo. Leo unas 2 o 3 páginas de un libro, no todos los días, pero sí soy de como que de eso. No, lo primero que hago no es agarrar el teléfono, mi cafecito, veo la agenda. Eso lo aprendí de ti, gestión del tiempo en este negocio. Para mí, mira, te agradezco un montón que me lo hayas inculcado, porque más que todo es eso, como uno va a su tiempo. Si no tienes una organización de gestión de tiempo, ¿cómo sabes que has realizado las tareas? Entonces, escribo bastante, tengo una agenda que me regaló un cliente y ahí pues voy como que viendo todo. Claro. ¿De qué tema hablarías si te ofrecieran dar una conferencia TED sobre algo ajeno a tu especialidad? Hablaría de espiritualidad, de astrología, hablaría de conflictos familiares, hablaría de cosas de metafísica, cosas conspiracionales. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho o la más rentable? Mira, la más rentable, la mejor inversión, sin duda, ha sido invertir en Sigue Creciendo. Creo que he hecho una buena inversión en esas mentorías y bueno, este es el resultado, imagino. Claro. ¿Qué te puedo decir? ¿Hay alguna cita que te sirva de guía en la vida o en la que pienses a menudo? Una cita. Sí. Mira, enfocarte en lo que en realidad quieres hacer, siempre y cuando no afectes ni dañes a nadie y seas feliz haciendo lo que haces, no solo con pasión, porque ya sabemos que la pasión no genera dinero, inteligentemente, sin mucho esfuerzo, cambiando tu mentalidad, que es lo más importante. ¿Cuál es el peor consejo que ves o oyes dar en tu entorno? Wow, eso es difícil. Mira, yo que estoy aquí de años en este rubro de bienes raíces, tú vendes una propiedad más que todo como en un año. Por ahí puedes empezar a vender una propiedad y me quedo, wow, o sea, no si quiero ser mentor. Si pudieras tener una valla publicitaria gigante en algún lugar, ¿qué pondrías en ella? Wow. Los sueños se trabajan, no solo se cumplen.
Creo que colocar ¿Los sueños se más. trabajan? No solo se cumplen. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Ahora, sitúate, ¿qué estabas haciendo a los 20? Vas en este momento hacia allá. Deja la tomar de caña. ¿Hay algún error o error aparente que te haya servido para cosechar el éxito? Un error. Sí. El ego. El ego. Cuando estás en la oscuridad, cuando estás en modo víctima, el diálogo es muy fuerte. El diálogo interno es muy rudo para uno mismo. ¿Sobre qué has cambiado de parecer en los últimos años? En los últimos años, en que no hay edad para los despertares, en que no hay edad para lo que te quieras dedicar, en que no soy una persona religiosa tampoco, respeto y entiendo que hay religiones. Me baso más que todo en el amor que siento por mí y que se puede reflejar en las otras personas al tratarme. Eso es como veo ahora la vida. ¿Qué crees que es verdad, pero no puedes demostrar? Que somos energía y que estamos de paso en este plano terrenal, en este cuerpo que no es nuestro. Súper. Gracias, Mariela. Gracias por estar acá. Ha A sido ti. un placer tenerte aquí. Bueno, aprender de tus experiencias en el Gracias, tema Mariela. del emprendimiento y en todo lo que haces. De verdad que es un placer poder compartir y aprender de ti. Gracias. Y recuerden que vamos a estar conectados acá una vez por semana trayendo emprendedores o dueños de negocio que nos compartan siempre su experiencia y que sé que te va a ayudar porque a veces escuchando las experiencias de otros emprendedores podemos aplicar cosas, tropicalizar esas experiencias de ellos y adaptarlas al negocio que nosotros tenemos en este momento. Recuerda que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube como Anixon García y si quieres algún contenido específico para emprendedores o dueños de negocio, coméntanos acá y con mucho gusto lo vamos a crear. Nos vemos en un siguiente episodio.